Mostrador en la Clave. Hola, estamos de vuelta. Lunes 22 de marzo, siendo las 9:04 de la mañana, vamos a conectarnos con Iván Weissman, el editor del semanal del Mostrador. ¿Cómo estás, Iván? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días, Iván, gracias. Bien, con ganas de conversar sobre los temas del semanal de hoy día. Hoy día tienes muchos temas, bueno, como siempre, Iván, ¿cierto? Pero, ¿qué te parece que partamos por la pensión básica universal? Una idea que gana terreno. Así es. Mira, no es nueva en el término del mundo y en algunos nichos en Chile se hablaba, pero durante el debate o las diferentes versiones de la reforma de pensiones que ha venido haciendo el gobierno y temas, ha salido el pilar básico solidario, aumentarlo, y agarró Iván, vuelo esto. Perdón, Iván, te puedo preguntar una cosa. ¿Por qué no nos explica qué es la pensión básica universal? A eso iba. Quería darle un poco el contexto y la diferencia del pilar básico solidario y la pensión básica universal. Pensión básica universal es una garantía a todo el mundo, no es solidaria, es una garantizada por el Estado, pagada con los impuestos, y es un mínimo, si usamos el ejemplo de los países que la tienen, que no puede ser menor al salario mínimo obligatorio. Normalmente es un poquito más. Y el tema siempre ha sido, sobre todo en el mundo más tecnócrata, siempre ha estado en contra de esto. Han siempre preferido apuntar al pilar básico solidario, que es un aporte solidario, como lo define, que al gobierno, y que también está en algunos países. ¿Dónde agarra vuelo el concepto del pilar básico, el pilar básico universal, o la pensión básica universal, perdón? La nueva presidenta de las AFP, Alejandra Cox, lo puso en tabla muy claramente, muy agresivamente, en el mejor sentido de la palabra agresivo, en su primera entrevista que dio como presidenta de las AFP hace 10 días en La Tercera. Lo volvió a instalar, y con más fuerza y con más detalles, en una columna que fue, para a mí parecer, poco comentada, que publicó en el Mercurio en la semana, en que primero hace para mí también la autocrítica más fuerte, o la crítica más fuerte a las AFP que yo he escuchado de alguien que es del sistema mismo. Dice que ha sido sorda, que no ha representado el sentir del pueblo o de la gente, que se ha preocupado por respuestas tecnócratas a unas cosas que son más humanas, etcétera, y ahonda en el tema de la pensión básica. Y dice que tiene que ser, cómo tiene que ser financiada. Dice que hay que hacer una reforma tributaria, hay que expandir la base tributaria, hay que aumentar algunas tasas. Las pensiones más altas, o sea, los del 12-5%, tendrían que tributar una carga adicional de un 10%, pero cree que le hace bien al país, como proyecto país, tener una pensión básica universal que sea por lo menos igual al salario mínimo. Iván, perdón, solo para que se entienda, la pensión básica universal entonces es con cargo a fondos generales de la nación, es decir, tiene que recaudar ese dinero el Estado a través de mayor tributación, y a todos los pensionados, o sea, a toda la gente que se jubile y recibe una pensión, a lo menos va a recibir eso. Exacto, estará arriba. ¿Y en qué se diferencia? Perdón, ¿y en qué se diferencia con la idea del fondo solidario? El pilar solidario es que tú solidarizas con alguien, le estás haciendo un favor. Acá todos los chilenos, independiente de cuánto tú tengas y cuánto tú tengas en tu pensión privada, para recibir esto. Es lo que pasa en la mayoría de los países de Europa, ¿no? Que más allá del sistema, que la mayoría tienen algún nivel de mixto, y mixto de verdad, tienen una pensión básica universal garantizada y financiada por impuestos generales del Estado. Perfecto, igual, y una pensión igual al sueldo mínimo. De fondo tú te jubilas. Como mínimo. Claro, quien sea, se jubila y tiene derecho a tener una pensión básica universal igual al sueldo mínimo. De ahí para arriba. Claro. Y lo que dice Alejandra Cox es que los que se jubilan que tienen ingresos más altos
pagarían una tasa entre el 10 y el 20% adicional en impuestos sobre sus ingresos, que también sería parte de que ayudaría a financiar esto. Es decir, ahora, por todo lo que se reciba de jubilación sobre la pensión básica universal habría que tributar. No, solo el 1 o el 2% de los más ricos que tienen los de mayores ingresos. No dice exactamente qué porcentaje. Perfecto. Pero debo darle un poco más de contexto. ¿Por qué? Yo creo, esto no lo sé, no lo tengo claro, pero sí en el pasado he hablado con la gente más reformista de la asociación de AFP, es que hay una visión de que el modelo que más podría adaptarse al chileno es el modelo holandés. Y el modelo holandés, para simplificarlos, tiene 3 pilares. Y el sistema holandés es constantemente considerado el mejor del mundo bajo todo tipo de paradigmas. Y el sistema holandés tiene 3 pilares. Un pilar que es la pensión básica universal, que es un poquito por encima del sueldo mínimo holandés, si lo entiendo, por lo menos como lo entendía yo la última vez que lo leí en más detalle. Después tiene una que se financia con los impuestos de todos. Después tiene un pilar que es como las AFP, tienen otro nombre, pero es una AFP, es contribuciones obligatorias a fondos de pensiones privados. Ahora esos fondos, hay un montón, no hay como en Chile que hay 6 o 7. Esos fondos de pensiones son altamente regulados. La mayoría son privados, algunos son vinculados a la industria financiera, pero, y acá hay un pero, que es debatible, después voy a explicar por qué es debatible, no pueden tener, no son sin fines de lucro. No, tienen unos ciertos márgenes, pagan sueldos como cualquier banquero de Holanda, pero la unidad misma es altamente regulada. Ese es el segundo pilar. Segundo pilar. Entonces, al igual que en Chile, que es un pilar contributivo obligatorio a empresas privadas que tú decides cuál. Y hay cientos. Ya, AFP es una especie de AFP holandesa que administran estos fondos que son dineros de los trabajadores para complementar la pensión básica universal como segundo pilar. Claro. Y el tercer pilar es un pilar voluntario que es completamente privado, que tiene ciertos incentivos fiscales para que tú lo hagas, pero es completamente... Entonces, y para allá apuntaría la señora Cox, apuntaría para allá, para un sistema de... No, es que eso es lo que dije al inicio, no lo sé, pero me da la impresión que sí, porque dudo de que ella esté diciendo vamos para el pilar básico universal, una pensión básica universal y eliminemos la AFP, porque la acaban de nombrar presidenta de ese dinero. No creo, ¿cierto? Ya, es decir, ella diría que la plata de las AFP... Yo he hablado con algunos ejecutivos de AFPs en el último año, en los últimos meses, hablando sobre el debate de la reforma, y muchos apuntan al sistema holandés. Es más, hace 2 o 3 años, y creo que en su momento, o antes, porque yo llevo 3 años fuera de Chile, cuando todavía estaba contigo en el mostrador, Federico, creo que lo escribí en su momento, hubo una delegación de chilena mirando sistemas de pensiones que pasó por Holanda para investigar bien cómo funcionaba ese sistema. Pero se le había olvidado hasta que llegó la señora Cox. ¿Qué te dicen los de las AFPs? Es que le regulan las utilidades o lo hacen sin fines de lucro. Te dicen, mira, bien, lo que pasa es que lo que pasó en España con los grandes escándalos de la Casa y Bankia, que son también instituciones financieras sin fines de lucro, te tiran todo a gasto, po. Entonces, ¿qué van a hacer la empresa grande? Le triplican el sueldo a los ejecutivos, les dan auto, les regalan casa, les dan tarjeta de crédito. O sea, estoy hablando no que no necesariamente va a pasar eso, pero cuando tú haces eso, ¿qué pasa? Como te tienen regulado tus utilidades, tú tiras todo a gasto. Entonces, en España, esos son los ejemplos más claros. Varios de los bancos e instituciones financieras más grandes de España eran sin fines de lucro relacionadas con fundaciones. Algo similar pasó en Italia, que no se me acuerdo qué banco es, creo que es el de Siena, que es uno de los más antiguos del mundo, que también es una organización sin fines de lucro. También han habido escándalos relacionados de cómo se gestionan los gastos internos. Pero bueno, yo creo que especulo un poco
creo que lo que está haciendo, lo que instaló ya Alejandra Cox, tiene bastante aire. El propio subsecretario, superintendente de pensiones, Waldo Macías, salió a respaldarlo. Yo hablé con el equipo de un senador de oposición que ha estado bastante mediático en las últimas semanas con el tema de las pensiones, criticando al gobierno, y dijo que le parece una buena idea, ¿no? Que hay que profundizar. Y bueno, no sé, usted tiene una lectura porque están ahí todo el día. Pero de tu reporteo, no sé cuánta discusión ni cuánto debate va a poder haber de cara a la Asamblea Constituyente. Así que bueno, Iván, eso. Pero de tu reporteo pareciera que esto puede haber una reforma de pensiones en lo que le queda al gobierno, ¿o no? Mira, nosotros lo hablamos hace un par de semanas. Todo indicaba en febrero. Había mucho optimismo dentro del gobierno, en parte de la oposición y en la propia industria de la AFP, de que se estaban alineando los astros para hacer, aunque sea una reforma no profunda, pero una reforma al sistema. El gobierno se había abierto a que una parte de la plata fuera un fondo de reparto, se había acordado que subir del 6 al 8% la cotización adicional. Habían un par de cosas que estaban ya llegando al acuerdo, pero se fue Briones, se abrió la carrera presidencial y ahora está un poquito más entrampado. Sí, yo lo que he escuchado y he leído por ahí que una de las cosas que lo entrampa en que lo que justificaría llegar a un acuerdo en los meses venideros es realmente subir la pensión básica de una forma significativa, y eso en el proyecto del gobierno no está. Parece que es muy bajo el aumento de la pensión básica que al final del día se logra, y eso tiene más o menos trancado, aparte por supuesto quien administra las platas adicionales, lo de siempre, que mantiene enredado el asunto, ¿no? Oye, Iván, vámonos a otro tema interesantísimo que viene en el mostrador semanal del mostrador. El tema del negocio financiero con los migrantes que se ha establecido y que ha sido muy exitoso, porque siempre mucha gente los migrantes los ve como una cosa casi hostil, pero aquí alguien está haciendo un negocio, oye, en beneficio de los migrantes, de la propia empresa que hace el negocio y del país completo que está de por medio. ¿Por qué no nos cuentas sobre migrantes, el negocio financiero que es la envidia de Sanhattan que tú mencionas? Sí, mira, es súper interesante. Yo no lo conocía, me lo soplaron la semana pasada y vi que Bloomberg también hizo un reportaje. Es un emprendimiento, es lo más cercano a un banco, una institución financiera que solo le presta plata, bueno, no solo, en su gran mayoría apunta al mercado de migrantes y en particular los venezolanos. Es un emprendimiento que le ha ido muy bien. Ellos hicieron un estudio de que hay mucho profesional venezolano que emigró, que en Chile no ha tenido oportunidad de bancarizarse, no puede juntar la plata para pagar el depósito o el depósito de seguridad de los arriendos, etcétera, y se dieron cuenta, investigación que hicieron ellos, de que son muy responsables, que tienen una tasa de pago muy alta, y bueno, apuntan a ellos, han crecido muchísimo, le cobran a los emigrantes, le cobran muy bajas comisiones y una tasa que es más o menos similar a la que cobran o más baja algunos de los bancos, ¿no? Por ejemplo, no sé si los que tuvieron la chance de leer los que tuvieron la chance de leer, más o menos la tasa anual es 25%, que más o menos es el típico de los préstamos de consumo garantizados en Chile. También le cobran menos comisiones. Y a los chilenos, que son pocos los clientes, por lo que me dijeron, a los chilenos que tienen toda una historia bancaria, la tasa es incluso menor. La data que tienen es que la mora, o sea, los que dejan de pagar después de 90 días, es solo 1.4%. No, y eso en relación con la banca en general, ¿es más bajo esto? Mucho más bajo. O sea, a modo de comparación, el banco lo da el ejemplo
ejemplo, de Bloomberg, el Banco Ripley, la tasa es similar. Para asimilar clientes, la tasa es el 5.6%, ¿no? Entonces, y después lo curioso, o lo interesante, no sé si la palabra curiosa, es que la mayoría de las inversiones las hacen para comprar motos o autos para trabajar en Uber o Cabify. Y el resto la usan para pagar el depósito de un departamento o para pagar el depósito de un arriendo de un departamento. Qué interesante. Siempre se ha dicho que las mujeres son mejores pagadoras que los hombres, y ahora pareciera que los inmigrantes son mejores pagadores que los propios chilenos. Bueno, pero en este caso es bien particular. Ellos apuestan 99% al inmigrante venezolano, porque el que vino a Chile es mucho inmigrante profesional. Cabe recordar que en los últimos 5 años casi 6 millones de venezolanos han salido de Venezuela, más de medio millón llegó a Chile, y en su gran mayoría de ellos, sobre todo las primeras olas, son jóvenes profesionales. Bien, gente que algunos calificada, no pueden ejercer. Claro. Y tienen un sistema de garantes, etcétera. Ahora el banco o migrante se quiere expandir a otros países donde hay muchos venezolanos, principalmente Perú y Colombia, donde hay 3 millones de venezolanos también, muchos con un background muy profesional. ¿Qué diferencia tiene inmigrante con un banco que no capta dinero del público? Esa diferencia, porque presta. Mira, es una institución financiera y la verdad que técnicamente empezaría a inventar ahora cómo la dividieron, pero en la práctica es como un banco. Ya, sin ser un banco es como un banco. Lo que pasa que quizás sería más como un factoring. No capta depósitos, claro, no capta el capital de ellos. Claro. Oye, vámonos a otro tema interesante, porque tenéis mucho tema interesante en el semanal del Mostrador. Vámonos a otro. Leo, tu titular acá: Jack Moza versus Salvador Said, una pelea que se dirimirá en la próxima junta de accionistas. ¿Qué pasa con esto, Iván? Aquí tiene que ver con el control del Parque Arauco, en un contexto de pandemia donde cada vez estas grandes inversiones inmobiliarias están puestas a la lupa, porque la gente cada vez compra menos presencial y más remotamente, ¿no? Y en este contexto hay una lucha por hacerse del control de Parque Arauco. Cuéntanos un poco. No, la lucha no es por el control. No. El control lo tienen los Said. Ya. No, el control lo tienen los Said. Lo que Moza quiere es que obligarlos a dejar un poco más de background, porque este es súper insider del mundo financiero. El grupo Said, que entre otras controla el grupo Parque Arauco, que es el holding de centros comerciales y oficinas más inmobiliarios, principalmente shopping center, malls más grandes de Chile, pero también tienen una parte importante de Scotiabank, son controladores de una de las embotelladoras de Coca-Cola, son un grupo económico importante en Chile. Pero su casa matriz, su caballito de batalla es el grupo Parque Arauco. Ellos controlan indirectamente más de un tercio, y en el directorio tienen directamente 5 directores de los 9 y uno más con un pacto accionista no oficial. Entonces tienen 6 de 9 directores hace mucho tiempo. Jack Moza, que es un empresario un poco polémico, es del sur, también está en el negocio de los centros comerciales, el grupo Pasmar. Su hermano o primo, se me olvida siempre, es el presidente Colo-Colo. Es un tipo que compró acciones y ha venido acumulando acciones hace ya 2 años, de a poco, y ya llega a tener el 14% de Parque Arauco. Él tiene un director, que es Fernando Masur, presidente de BTG Pactual, es su director ahí. Y él quiere tener 2 directores. Y para tener 2 directores necesita o comprar más acciones o asociarse con algún minoritario para que le dé los votos. Con 2 directores lo puede presionar al Grupo Said a hacer cosas que el Grupo Said no haría de otra forma. 2 de 5. 2 de 5, porque me contaste que eran 5 directores, ¿no? No, me entendiste mal, son 9. El Grupo Said tiene 5 directamente y controla un sexto. El Grupo Said tiene 6 de 9. Y él tiene 1 y quiere tener 2. Y quiere 2. Ya. Con 2 puede presionar al grupo controlador. A 1, que le compre sus acciones que ha venido acumulando una prima, que es lo que dicen que muchos quieren. 2,
obligarlo a hacer un pacto de accionistas que incluya al grupo Pasmar, que son activos también del mundo de los shopping centers, y que los meta dentro del pacto controlador, y ahí puede influir. Esos son los dos objetivos que tendría el señor Moza. Al grupo Said, y lo tengo de muy buena fuente en el directorio, no le interesa para nada, además no quieren saber nada con el señor Moza. Pero los que conocen bien la interna dicen que Moza está testeando a Salvador Said, porque Salvador Said es el hijo de don José Said, que era el fundador y el que hizo el grupo, que murió hace un par de meses, y ahora Salvador Said quedó a la cabeza, y dicen que Moza lo quiere testear, cree que ve al grupo vulnerable, en parte también por lo que tú mencionaste, Federico, que todos los activos inmobiliarios están bajo presión por lo que ha pasado durante la pandemia, y quiere testearlo a nivel personal. Ahora, los inversionistas fuertes, que son ahí las AFP y los fondos de inversión de afuera, por todo lo que supe yo hasta el momento, están con Salvador Said. Creen que él y el equipo que ha formado con su familia y ejecutivos es un equipo sólido, que hace tiempo que estaba al lado de su padre operando en el negocio, y le tiene mucha confianza, y no tanta al señor Moza. Pero, como tú sabes mejor que yo, Federico, al final el mundo financiero se mueve por la plata, y los números van a hablar. Hay una junta de accionistas el 23 de abril, y muchas cosas pueden pasar de acá al 23. Es verdad. Para que vayamos cerrando esta conversación, Iván Weissman, cuéntanos brevemente sobre las preguntas que le hiciste a Javiera Quiroga, fundadora de Economina. ¿Por qué la entrevistaste? ¿Qué era lo de interés en entrevistarla y qué es lo que te mencionó que te parece interesante dar a conocer a la audiencia? Mira, Economina es me hicieron por redes, lo descubrí por Instagram. Economina es un proyecto que fundó Javiera con una socia que tiene una mirada feminista de la economía, pero también lo quiere hacer con un lenguaje y un acercamiento un poco de educación financiera. Ella es periodista, trabajó en Bloomberg, después trabajó para no me acuerdo si el gobierno anterior. Dice que no cree que la criticaran al principio algunos grupos feministas por el nombre que le puso de Economina. Ella dice que no lo ve para nada sexista ni peyorativo. Habla un poco de las dificultades a la hora de hablar, trabajar y participar en el mundo de la economía y las finanzas. A mí me pareció interesante porque en un par de meses, si uno lo sigue por Instagram, ha tenido mucho impacto. Un montón de gente la sigue, le comentan, tratan de hacer la economía en simple, que creo que es algo que le falta mucho a la industria financiera en todo el mundo, de usar un lenguaje más simple. La tratan de hacer en fácil, tratan de apuntar no solo a mujeres, sino que al mundo de los jóvenes. Hay bancos y hay ministros que le comentan, y me pareció interesante, ¿no? Yo la quería entrevistar para la semana pasada, para el 8M, pero no pudo en su momento, así que lo movimos un par de semanas. Creo que es un proyecto que apunta a este nuevo ethos, de un mundo más horizontal, un mundo financiero más accesible, más inclusivo, y me pareció que era interesante lo que decían, y la entrevista que está en el semanal me pareció, bueno, léanla. Obviamente que tengo conflicto de interés porque la hice yo, pero me pareció. Dice que ha tenido muy buena reacción en el mundo financiero, y que de a poco se está ganando y quiere tener una plataforma. Es un nuevo negocio, además un negocio virtual. No tienen oficinas, lo hacen todo por Instagram, ni siquiera tienen, recién ahora creo que van a lanzar un sitio, pero hasta ahora todo lo han hecho por redes sociales. ¿Y cuál es el negocio? ¿Ellos son asesoras en definitiva de inversiones económicas? No. ¿Cuál es el negocio? Periodismo. Ya. Es un periodismo financiero, y eventualmente quieren que se sumen marcas y que tengan sponsoren sus proyectos, pero no, esto al contrario, quieren ser súper clara que esto no es asesoría financiera. Perfecto, una especie, es un medio. Es una competencia a los medios especialistas o especializados en el área económica, así como Diario Financiero. Exacto. Por decir algo. Es competencia para ellos. Exacto. Perfecto. Claro, pero ellos van a enfocarse solamente en la economía básica, ¿no? Y finanzas personales. Por lo menos en esta etapa, ¿quién sabe? ¿Quién sabe lo que venga? Puede ser, ¿eh? Oye, Iván Weissman, un placer como siempre conversar contigo. Iván, para los que lo conocen y los que no lo conocen, periodista, economista, editor del Semanal del Mostrador. Nos vemos la próxima semana, Iván. Conversamos. Nos escuchamos. Muchas gracias. Chao, Federico. Adiós a todos. Gracias. Volvemos en segundos. Vamos a una pausa.
Quiero invitarte a Copeut, una cooperativa de ahorro y crédito con más de 900.000 socias y socios, donde ahorrar y soñar es posible con tu cuenta de ahorro Copeut, donde cuidan tu futuro con un depósito a plazo y con una cuenta vista que te acompaña siempre. Conoce nuestra oferta de productos y servicios en copeut.cl. Copeut, el lugar donde todos ganamos. Conversaciones necesarias. El mostrador es la clave. En marzo,